Las acciones reales, las cuatro, es decir, la acción reivindicatoria, las acciones negatoria, confesoria y acción para deslinde, presentan algunos caracteres comunes, que son cuatro. Y conviene, claro está, analizarlos previo al estudio individual de cada una de estas acciones, precisamente por tratarse de caracteres comunes. Así no es necesario estar repitiéndolo en cada una de las acciones. Como adelanté, los caracteres comunes son cuatro y para la exposición voy a compartir una pantalla con un gráfico en el cual se los enumera y además se transcribe también las normas que los consagran. Como se observa ahora en la pantalla, el gráfico se compone con dos columnas. En la columna ubicada a la izquierda, que ahora se destaca, están enumerados los caracteres y en la columna de la derecha, que ahora está destacada, se han transcrito las normas que los consagran. El primero de los caracteres, entonces, es la imprescriptibilidad, consagrada en el artículo 2247, que es el mismo artículo que brinda el concepto legal de acciones reales. Y en el tercer párrafo dispone lo siguiente: las acciones reales son imprescriptibles. Quiere decir esto que no importa el tiempo que transcurre desde el acto lesivo hasta la promoción de la demanda. Por ejemplo, el titular de dominio de un inmueble que ha sido usurpado puede demandar después de 5 años, 10, 20, 30 o más cantidad de años y su acción no va a estar prescripta. Aclara la norma que el principio de imprescriptibilidad se torna operativo sin perjuicio de lo dispuesto en materia de prescripción adquisitiva. En una primera lectura parece una contradicción o bien un principio y una excepción, pero debe tenerse en cuenta que no es ninguna de estas dos cosas, porque cuando se menciona en la segunda parte a la prescripción, se alude claramente a la otra prescripción, a la prescripción adquisitiva. Recuérdese que hay dos tipos de prescripción, la liberatoria y la adquisitiva. Entonces, en este párrafo no se ha consagrado ninguna contradicción ni tampoco ninguna excepción, sino que son dos tipos de prescripciones diferenciadas. Entonces, como se dijo, el titular de un derecho puede demandar sin consideración a la cantidad de años transcurridos, pero debe considerarse la hipótesis en la cual el demandado haya cumplido el plazo de prescripción adquisitiva, es decir, sea el nuevo titular del derecho real. Continuando con el ejemplo, póngase por caso que soy yo el titular de dominio de un inmueble y un sujeto X lo usurpa y además de usurparlo, paga los impuestos y se comporta respecto del inmueble como lo haría el verdadero propietario. Es decir, asume de hecho, no por derecho, asume de facto el rol de propietario. Si yo me demoro 20 años o más en promover la demanda, entonces mi demanda ya no va a ser procedente. Puede darse el caso que cuando demande el poseedor demandado, que ya tuvo más de 20 años, pueda reconvenir procesalmente por prescripción cumplida. Y el juez debe hacer lugar a la reconvención y consecuentemente me rechaza a mí la demanda. Pero recuérdese que el fundamento del rechazo no es que se ha prescripto mi acción, sino que el verdadero titular del derecho ya es el prescribiente, es decir, el demandado. Porque al haber adquirido por prescripción, necesariamente he perdido yo la titularidad y por lo tanto no puedo promover la acción real, puesto que no soy titular de un derecho para proteger con la acción. Recuérdese que la finalidad de las acciones es tutelar un derecho. Por lo tanto, si he dejado de ser titular del derecho, por una lógica irrefutable no puedo promover una acción, puesto que no hay ningún derecho para tutelar. El segundo de los caracteres comunes se refiere al trámite que se ha consagrado, que es el trámite del juicio ordinario.
Surge del artículo 319 del Código Procesal, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que consagra el principio general. Dispone que todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario. Y cabe tener en cuenta que para las acciones reales no se ha consagrado en ninguna norma un trámite especial, por lo tanto quedan comprendidas de este principio. Es decir, que el trámite será el correspondiente al juicio ordinario. La tercera característica es la posibilidad de sustituir la acción real por una acción que tenga por objeto el resarcimiento del daño. Se consagra esta característica en el artículo 2250, que dispone lo siguiente. El actor, que continuando con el ejemplo soy yo, puede optar por demandar el restablecimiento de su derecho real. El caso más frecuente es recuperar el objeto, por ejemplo, el inmueble, o en su lugar puede obtener la indemnización sustitutiva del daño. Se utiliza el término sustitutiva, de ahí que al carácter se lo ha designado como sustitución o posibilidad de sustituir. Tómese, por ejemplo, en este caso, que soy titular de un predio, de un inmueble, y lo utilizo para la siembra, porque las características físicas del suelo me permiten realizar esa actividad. Pero ese inmueble es usurpado y tómese por caso que el usurpador lo utiliza como depósito de basura. Forman un basural, se quema, se generan o se vierten residuos químicos o plásticos en el suelo que pierde la aptitud para la siembra. En ese caso, yo no estoy obligado a demandar para recuperar un inmueble que no me sirve ya para el destino que yo pretendo darle. Entonces, en esa hipótesis, puedo optar, en lugar de recuperar el inmueble, es decir, de solicitar al juez la tutela de mi derecho real, puedo optar por demandar por todos los daños y perjuicios que el usurpador me haya ocasionado con su acto lesivo. Véase que se aclara en la parte que ahora se destaca, la segunda parte de lo que se ha transcrito, que si opta por obtener la indemnización sustitutiva, pierde el derecho a ejercer la acción real. Es decir, que no puedo ejercer las dos facultades, no puedo recuperar el inmueble y a su vez demandar por el valor de ese inmueble. Claramente se incurriría en un enriquecimiento sin causa porque obtendría por un lado el inmueble y por el otro lado su valor. Entonces puedo optar por recobrar el inmueble o bien puedo optar por exigir el resarcimiento del daño causado. El cuarto de los caracteres, y el último, también se ha consagrado en el artículo 2250 y consiste en la posibilidad de quien, habiendo optado por el restablecimiento del derecho real, es decir, por el restablecimiento de todas las facultades que conforman el ejercicio de su derecho, esto es, por recuperar el objeto, puede sí pedir la indemnización complementaria. Recuérdese que no puede pedir la sustitutiva, pero sí la complementaria. Véanse los términos con los que se consagra esta facultad. El actor puede optar por demandar el restablecimiento del derecho real u obtener la indemnización sustitutiva. Si opta por el restablecimiento de su derecho, puede reclamar el resarcimiento complementario del daño. Significa esto, y por poner un ejemplo, o mejor dicho, por ligarlo o continuar con el ejemplo anterior, supóngase que nuevamente yo soy titular de un inmueble que es apto para la siembra. Ese inmueble es usurpado y debido al acopio de residuos en ese inmueble, pierde parcialmente, por ejemplo, en un sector pierde la aptitud para la siembra. Entonces, en esta hipótesis yo puedo promover la demanda para restablecer el derecho, es decir, recuperar el objeto. Pero
durante el tiempo que duró la usurpación, yo me he visto privado primero de percibir los frutos. Supóngase que el juicio demore 3 o 4 años. Durante 3 o 4 años no lo pude sembrar y no pude percibir los frutos. Y además, cuando lo recupero, está parcialmente deteriorado, porque en un sector, en 2, 3 o 4 hectáreas, no puedo sembrar o bien tengo que invertir una suma de dinero para poder volverlo a su estado anterior, es decir, para limpiar el suelo y que recupere la aptitud para la siembra. En esta hipótesis yo puedo recuperar el inmueble y además de recuperar el inmueble, complementar con una acción que tramita por vía separada, porque es una acción de resarcimiento de daños y perjuicios, en la cual voy a exigir el reintegro o el resarcimiento de todos los daños. Es decir, en primer lugar, la privación de uso, es decir, la posibilidad de percibir los frutos durante todo el tiempo que duró la usurpación, y también la pérdida de valor por el deterioro del inmueble o, en su caso, todo el importe que se necesita para volver al estado al predio anterior. Así, por un lado, recupero el inmueble y por el otro, el resarcimiento de daños y perjuicios. Entonces, véase que los dos últimos caracteres, la sustitución y la complementación, se vinculan, y por eso es que ambos han sido consagrados en el mismo artículo, en el 2250, porque analizándolos de manera conjunta se puede decir en definitiva o como corolario lo siguiente, que el titular de un derecho real lesionado puede recuperar el inmueble, pero también puede optar por la indemnización sustitutiva. Ahora bien, si opta por la indemnización sustitutiva, pierde el derecho a recuperarlo. Pero si opta, por el contrario, por recuperar el inmueble, sí tiene todavía derecho a la indemnización complementaria. Con esto dejo por terminada la exposición. Espero que les haya sido clara y de utilidad. Y una vez más, agradezco que me honren dedicándome su tiempo. Hasta la próxima.